están, familia? Bien, hoy arrancamos nueva serie, nuestra serie en la carta a los Hebreos y bueno, estoy muy emocionado por lo que ya hizo Dios en el primer servicio y expectante, entusiasmado por lo que sé que puede hacer en este segundo. Pero antes me gustaría nada más saber si alguien nos visita por primera o segunda vez. Solo alza tu mano, nada más queremos saber que estás aquí, saludarte. Bienvenidos por acá, por acá. Qué bueno que están aquí. Gracias a Dios. Nuestra nueva serie se llama Cristo es mejor, literal. Nosotros pertenecemos a un compañerismo de iglesias y pastores llamado Cristo es mejor, y a veces la gente especula sobre qué es esto de Cristo es mejor. Bueno, el fundamento de mucho de eso lo vas a ver en esta serie donde vamos a estar muchos meses aprendiendo sobre la carta a los Hebreos. Y tú ya viste ahí en el intro, es precisamente esta figura de sombras del Antiguo Testamento que apuntaban a Jesucristo. Solo eran copias, solo eran sombras. Y hoy vamos a ver mucho de esto. La idea es hoy introducirte a la serie para que de aquí salgas con convicciones profundas, pero también entendiendo y diciendo, oh, ya entiendo por qué esta serie puede ser impactante a mi vida, porque te quiero decir una realidad de Hebreos, y te digo como alguien, como un usuario, un consumidor de Biblia. Tiene un comienzo complicado Hebreos, es decir, no es una carta muy atractiva. Cuando tú dices, voy a hacer mi devocional en Hebreos, el capítulo 1 de repente puede ser extraño, empieza a hablar de cosas. Es una carta donde a veces a los cristianos les cuesta conectar con algunas ideas, se hacen extrañas, pero vas a ver cómo esta carta es súper importante para nosotros, y espero que hoy también te quede esa sensación y salgas de aquí convencido de eso. Nuestro sermón de hoy se llama La búsqueda de algo mejor. La búsqueda de algo mejor. ¿Sí? Y es la introducción a nuestra serie. Y estaba revisando unas estadísticas que me parecieron súper interesantes, hecha en Estados Unidos, en universitarios sobre todo, pero también en profesionistas. Y mira estos datos que se arrojaron en esta encuesta. 74%, es decir, 3/4 partes o 3 de cada 4 millennials, mucha gente dice los millennials son los adolescentes. No, yo soy millennial, por ejemplo, ya no somos tan jóvenes los millennials, ¿sí? Pero mira, dice que 3/4 partes de los millennials afirman estar buscando significado y propósito en la vida. Más del 90% afirman creer en algún tipo de espiritualidad o fuerza trascendente. Dicen, hay algo más. Pero menos del 2% tienen una cosmovisión bíblica acerca de esa espiritualidad. Y esta me pareció bastante dura, pero arrojaba esta encuesta que solo el 5% de estas personas dijeron que su vida actual es ideal y significativamente gratificante. Solo 5% dice, tengo una gran vida. La mayoría tiene esa sensación de que debe haber algo mejor. Y todos alguna vez hemos pensado esto: debe haber algo mejor, debe haber algo más. Me gustaría tener más de esto, me gustaría tener una mejor experiencia en esto. Y hoy comenzamos precisamente una serie donde no solo estudiaremos una carta, sino la idea de algo mejor, porque Hebreos tiene una sola intención, y es esta: mostrarnos que Cristo es mejor. Cristo es mejor. ¿Por qué? Bueno, solo Cristo, y este es el corazón del sermón, para los que les gusta notar el corazón, solo Cristo puede satisfacer nuestro anhelo en la búsqueda por lo mejor, porque Él es el cumplimiento de cada sombra, la realidad última de la gracia de Dios y el regalo más grande y más glorioso que hemos recibido. Y mira, como estamos comenzando una serie, no puedo omitir información técnica de la carta. Muchos de ustedes van a estar inmersos en esta carta en los próximos meses, pero algunos de ustedes dicen, quiero hacer mi devocional ahí, quiero leer la Biblia, quiero tener tiempos con Dios con esta carta. Bueno, algunos datos, y uno de los más curiosos de Hebreos es que, a diferencia de todas las cartas prácticamente del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, los libros, Hebreos tiene autor desconocido.
Y eso era muy extraño para cómo funcionaba la tradición canónica, los que formaron el canon. Pero mira, tradicionalmente se pensó que Pablo era el autor, pero el estilo y vocabulario difieren mucho. Tú ya viste la carta, por ejemplo, a los romanos y vas a ver que Pablo tiene ciertas formas de pensar, de escribir, no parecen ser las de Hebreos. Algunos proponen Apolos, otros Lucas, algunos Priscila, algunos Bernabé, pero ninguno sabe. Es desconocido. La respuesta correcta es que es desconocido el autor. Y la respuesta correcta también es que el autor es Dios. Dios reveló esta carta y Dios, interesantemente, quiso ocultar el autor, casi como para que dijéramos, pues fue Dios quien lo dijo. ¿A quiénes se los dijo? ¿Para quién era esta carta? Bueno, para los cristianos judíos perseguidos, tentados a volver al judaísmo o a una religión más estructurada. Fíjate que judaísmo y cristianismo no es lo mismo. Aunque Abraham, aunque Moisés estén en ambas narrativas, el judaísmo es una religión contraria al cristianismo, porque el judaísmo rechaza la suficiencia de Cristo. Sin embargo, el judaísmo tiene mucho orden, mucha estructura, muchos sistemas, muchas formas, muchas reglas, y eso era bastante atractivo y hoy sigue siendo bastante atractivo, como cualquiera una de estas religiones, como muy estructuradas, muy sistemáticas. La estructura de Hebreos, también es importante saberlo, es un sermón escrito, no es una carta convencional como vemos en el resto del Nuevo Testamento, es una exhortación continua, hay mucha riqueza teológica. ¿Y cuál es el tema? Cristo es superior a todo lo anterior. De eso trata Hebreos. Si tú quisieras, ¿cómo puedo saber de qué trata Hebreos? Bueno, Cristo es superior a todo lo anterior. La palabra clave es superior, mejor. Esa palabra se repite en toda la carta. Y sin más preámbulo técnico, quiero mostrarte el mapita del sermón, que son 3 puntos nada más. 1, todos anhelamos algo mejor. 2, todo lo que el mundo ofrece son sombras. Y 3, Cristo es el mejor regalo de Dios. Y sí, primero quiero que nos quede claro esa premisa, que creo que todos vamos a estar de acuerdo. Cual sea el sentido que tú le quieras encontrar a esto, todos estamos de acuerdo en que anhelamos algo mejor. El matemático, científico, gran pensador e inventor, Blaise Pascal, lo dijo así: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Mira esta mente que impactó tanto a nuestro mundo. Él lo entendió y lo dijo de una forma que tú dices, wow. Y esto ya la Biblia hace eco. Aquí decimos, wow, Blaise Pascal dijo eso, ¿de verdad él dijo eso? Sí, pero la Biblia ya lo había dicho. Quiero leerte lo que dice Hebreos 6:9 y vamos a estar viendo algunos textos de esta carta. Lo dice así en la Nueva Traducción Viviente, esta versión NTV. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Está hablando de gente que se había desviado y que estaba como destinada a la condenación. Dice, no creemos que esto se aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Y me encanta porque eso es una verdad para el pueblo que ha abrazado el Evangelio. Hay cosas mejores que vienen en el paquete de la salvación. Y no deberíamos temer a una forma de vida inferior. Lo dice así Hebreos 7:19, porque en cuanto a la ley, nada perfeccionó, pero se traduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La ley, dice, nada perfeccionó, e introduce el concepto de, pero hay algo mejor que la ley. Es una mejor esperanza. En los 90s, inicio de los 2000 y quizás antes, pero yo lo que me acuerdo, yo nací en el 89, no te puedo decir cómo eran los 70s, pero yo recuerdo mucho la idea esta de que te decían, oye, ten cuidado de ir al cine, no vaya a venir Jesús y te encuentra en el cine.
porque te pierdes, te decían. ¿A poco no lo escucharon alguna vez? ¿Alguna vez te metieron miedo con eso? Y la premisa, escuché cuál era la premisa, de que el estado en el que te alcanzara la eternidad, es decir, la muerte o el regreso de Cristo, si tú estabas haciendo algo malo, tu alma estaba condenada. ¿Sabes qué es esto? Salvación por obras. Aunque era un gran sistema de control, infundir ese temor, fijarnos en la consecuencia, era una religión sin esperanza. Era una fe basada en el mérito humano, no en la gracia salvadora, perfecta, suficiente y segura de Cristo. Y me encanta que Hebreos lo dice así: la ley nada perfeccionó. Estos sistemas que te decían, mira, es que si tú haces esto, y no haces esto y esto, todo va a estar bien, no ha funcionado. Nunca ha funcionado, no ha tenido éxito, porque es una religión sin esperanza, basada en el control, en el miedo, en la inseguridad, en el nunca descansar, en el mérito, en el activismo. Y Hebreos destruye eso. Y sabes, así era el judaísmo, lleno de reglas, llenos de días, llenos de fechas, llenos de costumbres, llenos de tradiciones. Y creo que el éxito ahí era la sensación del control que tenía una persona. Esas religiones funcionan, o esos sistemas, incluso de cristianismo, funcionan porque le dan al hombre el control. Es decir, yo manejo esto, y si yo hago esto, tengo el poder de conseguir el favor de Dios. Mira qué tóxico suena eso, pero esa como es. ¿Y dónde pasa esto? En esa sensación de que debe haber algo mejor. Y quiero decirte esto: fuiste creado para desear, fuimos creados para desear. Eclesiastés 3:11, Salomón, el hombre más sabio en la tierra, dijo que Dios puso en eternidad en el corazón del hombre. Es decir, lo que Blaise Pascal lo decía, hay un vacío con la forma de Dios. Salomón lo dijo, hay eternidad en los corazones. Es decir, fuiste hecho para desear algo que este mundo no puede satisfacer. Y ese deseo está en todos, en los pequeños, en los niños. ¿Has visto cómo funcionan los niños? Como tú y como yo. Solo que ellos lo demuestran y lo expresan a través de berrinches y así. Pero tú puedes planear el mejor día para tus hijos. Helados, parque, juegos, todo. Y al final los niños, si piden algo más, porque quieren más, y no se los das, se quejan. Mis hijos tienen, ya como que cuando crecen lo dejan decir, pero de chiquitos dicen, es mi peor día, dice. Es mi peor día. Siempre al final su resumen del día es mi peor día, dice. Ahorita lo tiene Ronaldo, sí. Es mi peor día. Entonces tenemos que cerrar con este hábito de agradecer, algo que agradeces. Porque para ellos es su peor día siempre. Solo porque no tuvieron esa última cosa que deseaban, porque siempre deseamos más. Pero ¿a poco no somos así nosotros? Mira todo lo que tenemos, todas las bendiciones, todas las cosas que podríamos no tener, pero sí tenemos. Todas las cosas horribles que podrían estar pasando y no nos están pasando, y todavía nos quejamos, ¿a poco no? Ahora, una realidad, y Salomón lo dice, y sabemos por qué funciona así, pero nadie desea lo que no ha visto o intuido de alguna manera. El hecho de que deseamos algo mejor sugiere que en algún lugar ese mejor existe. Esa sensación, y lo hemos visto, te puse la semana pasada frases de Tom Brady diciendo, debe haber algo mejor, habiendo ganado todo. Te puse actores. ¿Cómo piensan estas personas que ya han llegado a esos lugares donde nosotros creemos que allá vamos a hallar la satisfacción? Y ellos te dicen, hay algo más. Esa intuición o ese haberlo visto. Cuando ya has visto, ya has vislumbrado y dices, esa es la vida que yo quisiera tener.
Ese mejor existe. C.S. Lewis, otro pensador, una gran mente, lo dijo de esta manera, y lo hemos leído algunas veces: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Y este mundo te va a ofrecer 1000 cosas, como esta imagen extremadamente IA, es la clásica imagen IA del Señor. Pero mira, está muy bien. Así funciona para nosotros. Transhumanismo, inteligencia artificial, finanzas, religión, movimientos, ideologías políticas, justicia social, ideologías de izquierda a derecha, religiones, meditación, misticismo, reglas, control, éxito, capitalismo. Todo está ahí. Es un menú vasto, Es un menú que nos ofrece algo mejor. El wellness, por ejemplo, es como, puedo tener esa estabilidad, esa tranquilidad sin Cristo, claro. La religión, experiencias, sensaciones. Sí, no me das mucho de Jesús, pero puedo tener esto. Puedo tener esa sensación, el moralismo, por ejemplo, esa sensación de que estoy haciendo las cosas bien. Porque siempre estamos buscando hacer algo bien. Siempre estamos buscando obtener mejores cosas. Y este mundo nos va a ofrecer versiones de esto. Ahorita vamos a ver de eso. Pero Hebreos no nos ofrece una mejor versión de lo viejo, nos ofrece a una persona. El deseo de algo mejor no es una debilidad, ya lo vimos, es algo natural en todo ser humano, nacemos con ese deseo. De hecho, es una dirección, eso está ahí en nuestros corazones para apuntarnos a un lugar. Y ese lugar tiene un nombre, tiene un rostro, es Jesucristo. Sé que suena metafórico, sé que para muchos puede sonar abstracto, suena como una idea así, clásica frase del cristianismo. Pero ¿eso qué es? Cristo es mejor. Hebreos no nos dice que Jesús es una opción más espiritual. Nos dice que Él es mejor que todo aquello en lo que confiábamos antes. Porque la espiritualidad es una realidad que todos están buscando. A veces, mira, hemos pasado demasiado tiempo viviendo en nuestra, gracias a Dios, es muy bonita y nos protege de muchas ideas raras, pero a veces nuestra burbuja cristiana nos hace pensar que todos piensan un poco cristianamente. Pero si tú te echaras un clavado en lo que está ocurriendo en el mundo real, vas a ver que la espiritualidad está de moda. Escúchalo, la espiritualidad está de moda. Todos andan reconsiderando la espiritualidad, lo trascendental. Por eso ideas, incluso ideas estoicas, corrientes filosóficas del pasado, ideologías políticas mezcladas con moralismo están surgiendo y resurgiendo. ¿Por qué? Porque están siendo a lo mejor una opción en un mundo buscando respuestas. Hay esa curiosidad. Hay esa curiosidad. Pero Cristo, mira, es mejor revelación, mejor esperanza, según Hebreos, mejor pacto, mejor sacrificio, mejor herencia, mejor futuro. Mientras que todo lo que el mundo ofrece son sombras. Todo lo que el mundo ofrece son sombras. Y mira, el concepto de sombras es un concepto usado en la carta a los Hebreos. Y ahorita vamos a ver qué es sombras. Mira, dice Hebreos 8, 4 al 5. Dice, así que si estuviera Jesucristo sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, dice. Acuérdate que eso se lo está diciendo a judíos, cristianos que están considerando pues, el judaísmo como Antiguo Testamento, leyes, pactos, todo eso.
Mira, él ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Mira el sinónimo que usa, copia y sombras. Básicamente es una versión pirata o desactualizada de lo real, de lo mejor, de lo pleno. Es una sombra de algo mejor. Y él está diciendo, el tema de sacrificios, de los sacerdotes teniendo que presentar sacrificios, eso era una sombra, eso apuntaba a algo más. Hebreos 10:1 lo dice así, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Sé que el sistema de leyes es atractivo para cualquier persona que moralmente quiera vivir bien y se quiera sentir bien delante de Dios. Y es muchas veces a algunos les vendieron esa forma de cristianismo basado en reglas, en leyes, en prohibiciones y todo esto, que obviamente hay reglas, hay límites, no estoy diciendo que no, pero esta idea de que la ley, y Pablo de hecho a los de Colosenses les dice, estas cosas tienen apariencia de piedad, pero no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. Necesitas pasar un tiempecito en un contexto legalista de este sistema para darte cuenta que el pecado está ahí. Dice, año tras año, por más que se esforzaban, no podían alcanzar la perfección, la plenitud. No funciona. ¿Por qué? Porque es sombra. No era el fin. No era la idea final. De hecho, la idea es que estas formas fracasaran para que la gente dijera, debe haber algo más. Y viniera Cristo y entonces se presentara como la demostración de gracia. Pero mira, la idea de las sombras, de espiritualidad, de estas cosas, de estas versiones piratas, de estas versiones chafas, así como cristianismo de Temu, o esta espiritualidad Temu, siempre ha existido. Si tú ves el arte, por ejemplo, a lo largo de los siglos, vas a ver que la espiritualidad, la eternidad está en el corazón de los hombres, siempre pensando. Te quiero presentar a dos señores. ¿Algunos saben quiénes son estos señores? Yo sé que los ves con cabello, pero son señores, ¿sí? Son los hermanos Wachowski. Y yo te puedo decir, son unas grandes mentes, tan tontos, pero crearon una de las mejores maravillas del arte. Y quiero decir del arte, mira cómo estoy exagerando. Matrix. Ahorita dicen que ya no les digan hermanos, que les digan hermanas. Y no me voy a meter en ese tema. Pero, así como los ves, crearon una historia que habla del bien y del mal, que habla de un mundo lleno de mentiras. Una persona ofreciendo la verdad y diciéndote, mira, puedes elegir entre la verdad y la mentira, pero si eliges esto, tus ojos serán abiertos. Y alguien accede a eso, sus ojos se abren. Y entonces ve el mundo real. Hay un mundo real que no es el que conocemos, es la premisa. Y te voy a spoilear, eso te pasa, pues eso fue de los 90, creo. ¿Quién te manda, no, verdad? Y la idea, hay un villano, hay un enemigo, hay una batalla por el mundo, hay un elegido. Y ese elegido tiene que sacrificarse. Y tú puedes decir, es la premisa de Harry Potter también, pastor. Y tú puedes decir, es la premisa de este libro. ¿Sabes por qué? Porque esta narrativa ha trascendido a lo largo de toda la historia.
¿Qué es lo que te quiero decir? Este elegido que debe salvar al mundo, un mentor, una profecía, un enemigo, un acto sacrificial, está en todas partes. Vemos esbozos en el famoso camino del héroe. Y ves películas de superhéroes basadas en esta idea. Y todas las religiones orientales buscando y tratando de interpretar el camino hacia esa plenitud, hacia ese estado. Sabes, ahorita llevo algunos meses leyendo sobre samuráis. Sí, estoy en mi etapa samurái. Ya mi esposa ve así como una frase y, ay, lo dijo un samurái, ¿verdad? Y es fascinante cómo pensaban estas personas, sus conceptos de honor y todas las formas de entender el mundo sin Cristo. Y es así como, te falta una pieza. Pero todos están buscando algo. Todos quieren llegar a ese sitio. Y entonces formulan ideas de pensamiento que más o menos te acercan a esa realidad. ¿Y sabes cuál es el problema? Es como cuando armas un rompecabezas. Y son personas armando un rompecabezas sin la pieza más importante, pero sin la caja de lo que quieren armar. O sea, no saben qué están armando, pero... Y entonces puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Hay esta idea que se dice en las religiones y usa el subjetivismo para decir, cada quien interpreta la verdad, pero todos tienen su propia verdad. Y te dicen, imagínate que personas vendadas o ciegos van y empiezan a tocar un elefante, te dicen, ¿no? Y entonces uno está tocando la trompa del elefante y está diciendo, sí, mira, esto es esto. Y otro está tocando las orejas y dicen, todos tienen razón. Y no, mijo, ninguno está diciendo que es un elefante. Es un elefante, pero están ciegos. No quiere decir que cada persona tiene su forma. Cada persona tiene un esbozo insuficiente de la verdad suprema. Te digo todo esto para que digas, es cierto. El mundo está lleno de sombras, salpicaduras del cielo, conceptos, valores, la moralidad cristiana incluso. Lo ves en movimientos culturales, pero imperfecto. ¿Por qué? Porque son sombras. La palabra griega usada aquí como sombra en los textos de Hebreos es esquía, que describe una silueta o proyección parcial de algo real. Una sombra tiene forma, pero no sustancia, ¿estamos de acuerdo? Apunta a algo, pero no es ese algo. Una sombra es una señal, nunca es el destino. Te indica dirección, pero no te satisface. Mira, una sombra tiene relación con la luz, pero si solo miras la sombra y nunca levantas los ojos, podrías vivir engañado pensando que ya tienes lo real, que ya lo tienes todo. Y así es como funciona. Este mundo te va a ofrecer sombras de cosas que solo alcanzan su plenitud y su forma más real y segura en Cristo. Por ejemplo, la autorrealización. Claro que puedes obtener sombras de eso, versiones de eso en este mundo, temporales, no seguras, inestables. La felicidad misma, la paz, el descanso. ¿Puedes tener cosas y un poco de todo eso sin Jesús? Por supuesto, hay gracia en todas partes. Dios nos regaló un mundo lleno de bendiciones y puedes tener acceso a eso, pero es una sombra. Es una sombra. Te puedes estar perdiendo de algo mayor, de algo mejor. Y todo eso tenerlo, pero en una versión completa, plena, segura. En Hebreos se presenta, entre otras cosas, al sacerdocio levítico como una sombra del sacerdocio eterno de Cristo. El tabernáculo como una sombra del verdadero santuario celestial. Los sacrificios animales como sombras del sacrificio perfecto
de Cristo Jesús. Y eso se puede parecer hoy a un cristianismo de reglas, sin intimidad con Dios, sin una experiencia real. Una religión de mérito y no de gracia. Una espiritualidad centrada en el yo y no en Cristo. Una moralidad incoherente que decide en qué cosas sí quieres vivir y ser moralmente superior y qué cosas mejor ni las mencionas porque ahí sabes que estás tronado. Eso es una moralidad incoherente. Una moralidad que yo fijo. Espiritualidad centrada en el yo, hay mucho de esto hoy. Y se le está poniendo diferentes nombres y nombres en inglés. Me encanta eso. Para que suene más así como... Y hay gurús. Y hay gente hablando de esto. Pero también en el cristianismo nos gustan las sombras, ¿sabes? Tenemos como una fascinación por la versión desactualizada de las cosas. Mira, Hebreos 8:6 lo dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, dice, tiene un mejor ministerio, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y nosotros, hay mejores promesas, hay una nueva y mejor realidad, más completa, pero nosotros como que decimos, no, a mí dame lo viejito, lo que no está completo, porque eso está más bonito. ¿Sí? Entonces, nos gusta. Hay un romanticismo que a veces puede ser peligroso. Por ejemplo, a mí me encanta a los músicos. Tenemos como ese peso de decir, es que los músicos son levitas. No, mijo. Los levitas son personas de la tribu de Leví, que no tuvieron tierra, y como no tuvieron tierra, se les asignó el cuidado del templo. Y ninguno de los músicos es de la tribu de Leví, que yo sepa. Pero no, es que no son levitas. ¿Podemos decirle así? Claro, podemos decirle así si queremos. Pero es esa sensación. Y ¿sabes? ¿Y cuál es el problema? Que Cristo y el Evangelio no tiene peso en esa conversación, sino estas otras cosas. Imagínate esta historia de una mamá que ha estado anhelando ver a su hijo por mucho tiempo, porque su hijo pues, no está ahí. Y lo extraña y se aferra durante años a una foto de ese hijo. Y está pensando, y todos sabemos, la foto no es el hijo, pero es algo que le recuerda al hijo, ¿no? Es algo que representa y pone en su mente ideas acerca de su hijo. Imagínate que el hijo regresa y el hijo está ahí en su casa y esta señora sigue aferrada a la foto. Y el hijo está ahí y puedes abrazarlo, pero prefieres abrazar una foto. ¿Sabes? Así de absurdo puede ser la forma en que nosotros empezamos a ver la vida cristiana. Nos aferramos a las sombras. Mientras que Hebreo nos grita así como un grito de esos desesperados. Deja de ir a las sombras, mira al hijo. Mira al hijo. Mira, dijo, ya está. Todo eso apuntaba a algo mejor. Todas las cosas que has sentido, experimentado, vivido, que te muestran que hay una verdad trascendental, que hay un estado del alma, que hay un estado mental y emocional, hay cosas que no puedes explicar. Todas te están apuntando a que voltees a ver a Jesús. Pero Jesús para ti sigue siendo como una cosa, como un eslogan. Porque tú dices, ¿cómo se ve eso? A mí ponme algo tangible. ¿Cómo es que Jesús? De verdad es como espiritual, es una idea. ¿Qué es Jesús? Mira, Cristo es el mejor regalo de Dios al mundo. Dios, tu creador, mi creador, entendió que necesitamos a Jesús. ¿Por qué? Porque pecamos. Porque pecamos. Y la única forma de resolver el pecado
que nos condenaba era que el mismo Dios pagara por ese pecado. Y entonces nos dio a su Hijo. ¿Ya sabías que Jesús nos había dado a su Hijo? ¿A poco no es una verdad tan fundamental en el cristianismo bíblico? Pero a veces no es suficiente. ¿Por qué? Mira, Hebreos 1 comienza así. Tiene 3 versículos iniciales que vale la pena poner atención de nuestra carta. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Mira lo que dice el autor. Y esta historia se la saben los que están leyendo la carta. Y esta historia probablemente tú la sepas también. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Dice, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Sabes qué pasa con nosotros a veces? Y se nos presenta el Evangelio y decimos, no. ¿Cómo que? O sea, sí, Jesús, gracias Jesús, eres lo máximo, pero a mí tráeme a los profetas. A mí tráeme estas ideas. Oye, pero mira, en Cristo tienes todo lo que necesitas y todo eso apuntado. No, a mí cuéntame la historia de Sansón, papá. Porque es lo que yo necesito ahorita. A mí tráeme a Elías. O sea, sí, Jesús, muy bien, padrísimo, pero Elías, pero Moisés. Esas son las cosas que a mí me hacen sentido, que a mí me hacen sentir que la espiritualidad tiene trascendencia. Y sabes, es un menosprecio a Jesús, velado, con Biblia, pero también tenemos un menosprecio a Jesucristo. No sentimos que en Él tengamos todo. Entonces decimos, oye, te presento el Evangelio, pero tú dices, mira, es que en el templo de Salomón estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Y yo, oye, pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento que ahora la presencia de Cristo la tienes en tu vida. Tu vida es el templo. No me vengas con eso. Yo quiero la presencia de Dios, ya la tienes. Yo quiero la presencia de Dios. Y empezamos a usar conceptos que eran una sombra. Decimos, quiero sentir la unción del Espíritu. Dice Juan que ya tenemos la unción del Santo. Tenemos al Espíritu dentro de nosotros, mi hijo. Todo lo que tú quieras del Espíritu lo tienes para ti. No. A mí que se me caiga como en la barba de Aarón, la unción, el aceite con el que se me... Ese es un problema. Y todos tenemos un poco de eso. Ese como anhelo. ¿Por qué? Porque mira, no creemos esto. ¿Quién es Jesús? Dice Hebreos, al Hijo, lo designó heredero de todo y por medio de Él hizo el universo. ¿Sabes cómo nos pasa? ¿Has visto estos relatos donde alguien va y quiere hacer una obra de caridad, de esas que grabas para TikTok, y le quiere comprar todas las empanadas a la vendeempanadas? Y la vendeempanadas dice, no, mijo, ¿y qué me queda para vender? Y tú así como que quieres decir, o sea, te está ofreciendo una solución, pero tú quieres problemas. Tú no te conformas, tú te conformas con algo menor. ¿Y sabes es esto? Tenemos en Cristo al heredero de todo. A alguien que tiene tal poder que dice que por medio de Jesucristo Dios hizo al universo entero, pero el Evangelio nos parece una idea y ya. Yo quiero otras cosas. Yo quiero otras experiencias. Yo quiero vivir la vida.
Oye, pero en Cristo tienes todo. Sí, pero si no, ¿de qué se trata la vida? Si no voy a tener insatisfacción, si no voy a tener falta de paz, ¿para qué quiero vivir? Así sonamos. Si no tengo inseguridad, ¿ahora quién va a tomarse los chochos para poder dormir? No me presentes a Jesús, no me soluciones mi problema. Yo quiero adrenalina, yo quiero inestabilidad, yo quiero falta de paz, yo quiero incertidumbre. Yo quiero navegar por las tormentas sin seguridad de que mi barco va a sobrevivir. Yo no quiero esperanza. A mí no me presentes esos beneficios del Evangelio. Yo quiero otra cosa. Yo quiero lo que vivió Salomón en el templo. Oye, pero Cristo es más. No. ¿No es suficiente? Bueno, Hebreos 1:3 inmediatamente dice, el Hijo, mira qué belleza de texto, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios. Mi querido amigo que busca sensaciones, experiencias, tienes disponible el resplandor de la gloria de Dios. Si eso no es suficiente para ti, lo que buscas es una sombra pirata de lo pleno y lo real y lo completo. Y deberías atreverte a decir, Cristo no es mejor que esto. Jesús no es suficiente para mí. El Evangelio no tiene peso en mi cristianismo. Yo quiero otras cosas. El Hijo es la fiel imagen de lo que Él es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Sabes? Te pasa y me pasa. Está la historia de los caminantes de Emaús, ¿te acuerdas? Estaban hablando con Jesús y estaban platicando con Jesús y no se daban cuenta que era Jesús. Y Jesús les estaba hablando de Jesús y no se daban cuenta que era Jesús. Literal dice el texto que hasta que se le abrieron sus ojos se dieron cuenta de que habían estado con el Salvador. Y así podemos vivir la vida. Podemos experimentar la vida viendo a Jesús, escuchando de Jesús, pero no experimentando esto. Nuestra vida no luce como alguien que nos está sosteniendo. Nuestra vida luce inestable. Emocionalmente, mentalmente somos inestables cuando Cristo sostiene todo con su palabra. ¿Crees que eso puede ser verdad para ti? Pero ¿a poco no? A veces no se ve. Y sabes, este es el problema, creo. Hebreos comienza con una afirmación que cambia todo. Dios ha hablado y lo ha hecho por medio del Hijo. No por ángeles, no por sueños, no por intermediarios. Dios mismo en la persona del Hijo nos ha hablado definitiva y gloriosamente. Dios se ha querido manifestar a través del Hijo. Este Hijo es, según eso, mira todo lo que dice estos dos versículos que leímos ahorita. Es heredero de todo, creador del universo, resplandor de la gloria de Dios, imagen exacta de su ser, sustentador de todo lo creado, purificador de pecados y sentado a la diestra de la majestad, intercediendo por nosotros. ¿Lo quieres? ¿Te parece atractivo? ¿Te sería suficiente esta persona en el centro de tu vida? Estaba Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el río Quebar junto a los esclavos al inicio de su libro. Y dice que de repente vio una visión, se le abrieron los cielos. ¿Y sabes qué vio? Vio unos seres con alas, monstruosos, con caras de animales, que tenían 4 caras.
que vio estructuras que giraban con ojos, vio cosas horribles, no hay otra forma de decir, espantosas. Estaba abrumado, asustado, y habían ángeles ahí. Y él estaba ahí diciendo, ¿qué es esto? Y arriba de eso había una plataforma y todas estas personas cubrían como eso y eran como protectores de eso. Y dice, y arriba de todo había un trono y en él había un hombre que resplandecía como fuego. Y dice, vi a Dios, vi al Señor, vio al Hijo, a Jesucristo. Y ese que vio Ezequiel se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros, ascendió por nosotros, está intercediendo hoy por nosotros, vive en nosotros. Dice la Biblia que donde 2 o 3 se reúnan, ahí estaría Él con nosotros, está aquí con nosotros. ¿Por qué quieres más? ¿Por qué necesitas sentir y no mejor empiezas a creer que esto es verdad? Y ver cómo eso afecta y transforma toda tu línea de pensamiento, todo el temor con el que te diriges a Él, con el que vives tu vida en lo íntimo, en lo oculto, sabiendo que Él está presente todo el tiempo. Si el Dios del universo ya ha hablado, ¿por qué buscamos otras voces? Si ya ha mostrado su gloria en el rostro de Cristo, ¿por qué nos conformamos con reflejos borrosos? Todo lo que este mundo nos pueda ofrecer, que es fascinante, ¿sabes? Yo te puedo decir que disfruto de la gracia, me divierto, me la paso bien, me encanta la vida. Pero entiendo que todo eso es un reflejo borroso y de hecho es algo que me apunta a algo más. Este que hizo todo esto para mi bien, tiene algo más, lo tiene todo en Cristo. ¿Por qué nos conformamos con reflejos borrosos? Y estoy hablando, mira, te he hablado mucho en el cristianismo, en la espiritualidad que vivimos a veces. Es una espiritualidad, es como muchas veces quisiéramos que el evangelio no hubiera llegado porque me gusta más lo que es sombra. Y es porque no le he dado el peso al evangelio. Y escúchame, aunque parece una obviedad, entender correctamente el evangelio ayudaría a muchos cristianos a tener una vida totalmente distinta. Parece una obviedad, ¿no? Tú dices, no, pastor, pues sí. ¿Cuál es el problema? No es falta de revelación, es falta de asombro. Todo lo que necesitamos de Jesús, mira, estudia los evangelios y cuando termines de estudiar los evangelios tú tienes que decir el famoso trilema Lewis. Dice, si es Lewis, si vemos la vida de Jesús, solo podemos llegar a 3 conclusiones por lo que él dijo ser. O era un mentiroso, o era un loco, o era el Hijo de Dios. Porque él no dejó lugar a que era una persona que puedes tener ahí para no. Él dijo que era el Señor de señores. Se presentó como el único camino, como la única verdad y como la única vida a la que tú deberías aspirar. Él no lo dejó a medias, ¿eh? Y si es el Hijo de Dios, como lo es, entonces es todo lo que necesitas. Es mejor que cualquier cosa que puedas aspirar aquí en la tierra. ¿Qué pasa? Nos hemos acostumbrado al evangelio. Nos hemos acostumbrado al evangelio. Lo hemos vuelto una rutina. Es como algo que es evidente, pero has vivido tanto tiempo con eso que ya no lo percibes. Como, no sé, como un aire acondicionado que está roto y hace un ruido espantoso. Y después de horas se transforma como en ruido blanco, ¿no? Ruido gris, ruido azul. Hay 1000 colores de los ruidos ahora. Y llega alguien y te dice, oye, ¿qué ruido tan feo? Y tú, con que ahí estaba.
Somos los caminantes de Emaús. Jesús se ha vuelto uno más. Un hombre más entre muchos. Una idea más entre muchas. Incluso la iglesia misma la hemos llenado de conceptos. Y Jesús, hemos reducido a Jesús a un ayudante, a un coach espiritual, a un recurso más para un momento dado. Pensaba en esa imagen de la señora anhelando, y así podríamos ser. O sea, es como estamos buscando espiritualidad, sensaciones, experiencias cristianas, pero Cristo no nos interesa tanto. Y dice Hebreos 12:25, y escucha esto, porque es una advertencia. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. Tengan cuidado. Literal, Él se presenta a tu vida constantemente a través de predicaciones, pero a veces a través de su gracia, con bendiciones, con oraciones, con cosas que escuchas. Yo siempre recuerdo la historia de alguien que está aquí entre nosotros y que es un buen cristiano, pero dice que en un momento trascendental de su vida espiritual y perdido y confundido, él escuchó una canción que le hizo volver a Jesús. Fíjate cómo dice esta canción. La canción hacía dos preguntas. La primera pregunta es, ¿pero qué necesidad? La segunda pregunta era, ¿para qué tanto problema? Es real, no te voy a decir quién es. Pero literal, yo lo escuché la primera vez y yo casi como, no me digas que Dios te habló a través de Juan Gabriel. Casi, aquí estoy, pastor. Casi como he vuelto a Cristo. Escúchame. ¿Has sentido eso? En una película, en algo que lees, en algo que ves por ahí. Esa sensación de, hay algo aquí. Es como el sonido de Jumanji, ¿te acuerdas? Por aquí. Dios te está buscando para darte algo mejor. Pero ahora a Jesús, dice Hebreos 8:6, se lo leo ahora en NTV, nuestro sumo sacerdote se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Hay mejores cosas para nosotros. Si hablamos de algo mejor, hablamos de que ya había algo antes. Y quiero decirte esto porque es importante. Hay una referencia a un estado inicial. Y el problema cuando se nos dice de algo mejor es que ya hay algo. Y ese algo funciona muchas veces. Pero hay algo mejor. Yo no te estoy diciendo que tu vida no funcione en cierta medida, que tu matrimonio no funcione, que tu vida familiar no funcione, que tus finanzas no funcionen, que tu mente, tus emociones no funcionen. Ahí la llevas, todos estamos en esto. Pero hay algo mejor. Es como cuando pensabas que los huevos motuleños de Vips eran mejores que unos huevos motuleños en Mérida, por ejemplo. Pruebas los de Mérida y dices, wow, ¿qué es esto? ¿Cuántas capas de sabor? Qué increíble, ¿qué le echan a esto? ¿Sabe? Espectacular. Y luego pruebas la versión Vips, Stock, lo que tú quieras. No me estoy metiendo con nadie, ni siquiera sé cómo saben ahí. Solo estoy dando un ejemplo. Y dices, hay algo mejor. Hay algo mejor. Cuando no lo conocía, me parecía que esto lo era todo, pero ya probé algo mejor. Hay algo que ya está ahí, hay algo inicial. No me estoy metiendo con tu vida, no me estoy metiendo con tus planes. Dale. Solo te estoy diciendo que hay algo mejor. ¿Qué estás buscando hoy? Es una gran pregunta que a veces ni siquiera sabemos. Estamos
No sé, pastor, yo ando viviendo. Mejor dirección, mejor vida, mejor sentido. Hebreos grita de nuevo, Dios ya te dio lo mejor, te dio a Cristo. Y quiero decirte porque algunos de ustedes que son gente a lo mejor de casa, de iglesia, algunos de ustedes no han abandonado la fe, pero sí el gozo, ¿sabes? Siguen viniendo, siguen sirviendo, siguen creyendo, pero ya no esperan algo mejor. Su cristianismo se volvió como pesimista. Como, pues es lo que hay. No soy como antes. Me hubiera conocido, pastor. No, hombre. Ahorita, y decimos, ahí la llevamos. O la clásica, no como debería, pero ahí vamos. Y muchas veces ya es una declaración. Hebreos fue escrito para personas como tú, para decirte, vuelve a mirar al Hijo. Se supone que Cristo es todo esto y mucho más de lo que acabas de escuchar hoy. Y está para ti. Y esa semana, detente cada día unos minutos, pregúntate, ¿dónde estoy abrazando sombras? ¿Dónde he reducido a Cristo a un medio y no a mi fin? Sabes, hay mucha gente allá afuera dándole gracias a la vida, al universo, diciendo, Dios, si estás ahí, puedes escucharme. Cristo fue dado, es el mejor regalo, está disponible. Dios diría, sí, estoy aquí, estoy en Cristo, disponible, no tienes que tener dudas. Pero quizás hemos abrazado sombras, versiones de estas cosas que Dios podría darme, pero pues no tengo a Jesús y no quiero mucho a Jesús ahora en mi vida. Dice Efesios 1 que toda bendición espiritual la hemos recibido del Padre. Toda bendición, ¿qué quieres? Abre el menú. ¿Qué quieres? ¿Qué promesa quieres? ¿Qué emoción? ¿Qué sensación? ¿Qué experiencia? Plenitud, fe, gozo, dominio propio, paz. Todo lo tenemos en Cristo. La búsqueda que has tenido toda tu vida tiene un nombre. Y no, escúchame, ni siquiera tiene que ver con el concepto de iglesia, de religión, que hemos visto a veces, le metemos de todo, menos de Jesús. No. Es Jesús. El Padre dio a su Hijo. Y Jesús está ahí porque quiere presentarte esa forma de vida. Hebreos no te ofrece un sistema ni una escalera moral como a veces queremos. Porque a veces nos gustan estas formas de reglas donde yo tengo el control de mientras yo haga esto, obtengo esto. Sin esperanza, ¿sabes? Porque tarde o temprano fallas. Hebreos te presenta a Jesucristo y te dice, aquí está aquel que estabas buscando incluso sin saberlo. Pensaste que tu anhelo y tu búsqueda por esto era por esto, pero en realidad era Dios mostrándote que hay una necesidad, hay un anhelo, hay un deseo insatisfecho en ti. Hay un hueco con la forma de Dios que ninguna cosa creada puede llenar, dijo Pascal. Así que mira, no volvamos a las sombras, no nos conformemos con sustitutos. Cristo es mejor. Y eso puede comenzar ya, Mañana te vas a levantar y a lo mejor hoy vas a decir, mañana voy a empezar a buscar a Jesús leyendo algo en la Biblia. Y te levantas y si eres una persona que vive 2026, mundo real, y tienes redes sociales y vives en el sistema económico en el que vivimos, en la política, en la inseguridad, te levantas y a lo mejor lo primero que haces es sentir ansiedad. Mucha gente ya está así. O sea, apenas esos segundos que tardas en caer en cuenta de que eres un ser humano y existes, y ¡pum!, y te vienen tus planes del día, tu agenda, tus frustraciones. Cristo es mejor que eso.
Ahí empieza la batalla por esta máxima, vamos a llamarle así, una frase: Cristo es mejor. Y vas a tener la tentación de, como eres el presidente del universo, sientes que tienes que revisar tu correo, ¿no? O tu WhatsApp. No vaya a ser que la bolsa se caiga y que el mundo colapse, y sientes la sensación de revisar tus redes. Cristo es mejor que eso. Pero a lo mejor la tentación va a ser en: quiero dormir un poco más, estoy cansado, necesito descansar. Cristo es mejor, es un mejor descanso, es una mejor seguridad, es una mejor forma de pasar tus mañanas. Y así el resto del día vas a tener tentaciones de hacer esto, buscar sustitutos. Es que quiero experimentar esto, es que quiero vivir esto. Cristo es mejor. Y mi anhelo es que en la búsqueda insaciable que todos tenemos por algo mejor, el Evangelio logre tener sentido para nosotros. Y escúchame esto, aunque me encantaría decirte claramente cómo eso funciona, esto es algo que Dios te tiene que mostrar. Y mi anhelo es que puedas ver con ojos a Jesús como heredero del universo, Señor de todo, creador del universo, que lo sostiene todo por su palabra y que es el resplandor de la gloria de Dios. Y digas: Cristo, eres mejor que cualquier cosa en la vida. ¿Cómo se logra esto? Vamos a orar. Señor, ayúdame a verte así. Me están presentando algo que suena bastante bien, pero quiero verte así. Quiero verte así. Quiero realmente creer y experimentar que tú eres mejor que la vida misma. Señor, gracias, Padre, porque hay muchas formas en que anestesiamos nuestra búsqueda de algo mejor, Padre. Lo hacemos con el logro, con el éxito, con la productividad, con el wellness, con hábitos, con dinero, con placeres, con amistades, con la vida misma, con nuestra familia incluso, Señor. Y buscamos en eso tener lo que solo tú puedes darnos, Señor, y tarde o temprano eso nos falla, porque ninguna cosa creada puede llenar la eternidad de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a verte, Padre. Ayúdanos a verte, que dejes de ser una idea metafórica, abstracta, que dejes de ser una idea, Padre, y te vuelvas una realidad espiritual constante, una verdad que está disponible para aprender sobre ti, para conocer quién eres, Jesús, para saber qué hiciste, qué dijiste, para tener una relación contigo, aunque ahora mismo muchas veces no se va a saber cómo eso funciona. Experimentar una vida contigo, Dios. Te ruego que traigas la gracia del Espíritu Santo salvífica para transformar corazones, para convencer mentes, Señor, para ayudarnos a ver que esta semilla del Evangelio pueda dar fruto, Señor, como que Cristo es mejor que cualquier cosa a la que podamos aspirar de este lado del sol. Ayúdanos a verte así, Padre. Aquel cristiano que ha sido seducido constantemente por otras cosas, por otras experiencias, por otras sensaciones. Te ruego, Padre, que el Evangelio, el glorioso Evangelio, la realidad de tu presencia misma en nuestras vidas, poderosa, constante, segura, hermosa, Señor, que esa realidad sea suficiente, Padre. Que podamos experimentar de verdad esa satisfacción de que te tenemos a ti. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Padre. No nos hace falta nada, Señor. Vuelve el gozo, Padre, la plenitud. Aquel que quizá enredado en los afanes de la vida, en las preocupaciones, incluidas la iglesia misma, se ha perdido del gozo supremo de tenerte a ti, Padre, como mejor que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Haz tu obra, Señor.
Haz tu obra, Padre. Haz tu obra en todos los que estamos aquí. Haz tu obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.